me pidieron en los comentarios que haga una reseña de los tips para soft gel, los tips enteros de la marca Meli. Así que acá estoy cumpliendo con lo que me pidieron. ¿Cómo están? Quiero saber cómo están. Pónganme en los comentarios. Si ustedes también quieren que pruebe algún producto para uñas, pónganle en los comentarios y si lo consigo, obviamente estaré haciendo la reseña. Así que bueno, por acá nos dice que, bueno, estos son de color transparente, lo podemos ver acá, y nos dice que trae, supongo que 100, como dice acá, 100 nails. Después dice que 24 nails en 10 tamaños, dobles somos, ¿cómo sabes? En los tamaños más comunes. Bien, bueno, a ver, vamos a abrirlo. Acá te da como una indicación de cómo removerlos y de cómo aplicarlos. Te dice que son hechos en China. Lo que yo quiero ver siempre cuando... Ah, bien, esto está al revés, ¿no? Sería que esta es la presentación, no sé, me lo mandaron así, pero bueno, es lo mismo. Bueno, este no me lo mandaron, este lo compré en un local. Bien, siempre lo que yo quiero ver cuando esto les va a servir a todas, cuando van a elegir un tip para una marca de tips para hacer soft gel, es que justamente los tips estén hechos de soft gel y no de ABS, que es una mezcla de plásticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente van a encontrar marcas de tips en los mucho más económicos, muchas veces mucho más económicos, que los que son para soft gel. Y lo que pasa con estos es que son mucho más duritos, ¿sí? Son de una mezcla de plástico, como les digo, que termina siendo más duro y no es lo ideal para este tipo de aplicaciones. Los tips que son para soft gel suelen ser más blanditos, sobre todo en esta parte, ¿sí? En la parte que va a ir, bueno, que va a ir en contacto con nuestra uña, y después en la punta sí son un poco más duritos. Entonces, lo que siempre hay que probar cuando vamos a elegir un tip es la flexibilidad. Por lo que veo, sí, va a servir para soft gel. Fíjense que yo lo aplasto bastante, hago bastante fuerza y no queda marcado, vuelve a su lugar, ¿sí? Un poquito ahí, puede ser que no sea tan flexible como otras marcas, pero sí, miren todo lo que lo estoy moviendo y va bien. Estos son en punta coffin, ¿sí? Acá podemos ver. Y como les digo, ven, la punta sí es mucho más dura, que eso está bien, así es como tiene que ser. Ahora, vamos a hacer la prueba de una aplicación. Estos no vienen prelimados como otras marcas que viene acá ya rugoso, opaco. Entonces hay que hacer el proceso. Así que voy a aprovechar la reseña de estos tips para explicarles una aplicación paso a paso de lo que es la técnica soft gel, pero de una manera diferente, ¿sí? En la cual podemos utilizar distintos productos para terminar de nivelar esto. Ahora vamos a ver. Hay una cuestión que tiene que ver con estos tips que ya vienen con una punta, todos vienen ya con una punta, ya sea cuadrada, coffin, estileto o almendra, ¿sí? Esta en este caso es coffin. ¿Y qué pasa cuando la clienta o ustedes mismas, ¿sí? No se quieren aplicar el largo completo? Yo no estoy acostumbrada a usar uñas largas. Entonces, si me hago una aplicación del largo completo, lo que me va a pasar es que me va a resultar incómoda y no es lo que yo quiero. Entonces, voy a aprovechar este video para explicarles cómo pueden adaptar los tips a los diferentes largos sin tocar la punta, porque algo muy común es que las personas que empiezan las manicuras que empiezan a hacer soft gel, muchas veces son las que no se llevan muy bien con el esculpido o con la colocación de moldes, etcétera, y ven en la soft gel una solución. Y sí, es una aplicación mucho más rápida, bastante más prolija, ¿sí? Entonces por ahí con este truquito que les voy a comentar, podemos hacer una adaptación del largo, otra vez me cayó, sin la necesidad de tocar la punta y que nos quede perfectamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo más normal sería que yo coloco el tip o lo corto antes, ¿sí? Pero bueno, puedo cortarlo antes de aplicarlo o ya aplicado. Entonces, ¿qué hago? Uso el corta tip y le doy el largo que yo quiero, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando hago eso? Bueno, desarmo la punta, ¿sí? La tengo que modificar con la lima. Entonces, ¿qué pasa si en vez de hacer eso, cortamos por esta zona? Acá el truco es mantener la curvatura que va a corresponder con el área de cutícula, ¿sí? No es que lo corto recto porque si no, no me va a encajar bien. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué número, ¿sí? Todos los tips traen acá. A ver, espero que se vea. Yo creo que sí, que se ve. A ver, ahí se ve mejor, capaz. No, ahí desenfocó. A ver, ahí, ¿ven? Acá en la puntita tiene el numerito. Este es el número 1. Ahí lo podemos ver, ¿sí? Este es el número 1. Entonces yo lo que tengo que buscar es cuál coincide de lado a lado sin que me sobre ni que me falte. Pero además, este tip yo no lo puedo, más allá de que sea flexible, apretar para que llegue. Porque tengo que tener en cuenta que, ¿ven que esto tiene una curvatura acá? ¿Sí? Va
curvito. Lo mismo sucede de adentro. De adentro yo voy a rellenar con el producto en gel, que es para hacer para colocar este tipo de extensiones enteras, ¿sí? Tips completos. Y yo tengo que tener en cuenta ese espacio. ¿Ven? Que ahí podemos ver el hueco que queda entre el tip y mi uña natural, yo lo tengo que rellenar con algún gel. En este caso, porque también me pidieron si se podía usar, vamos a hacer la prueba con el gel Reinforcement de Cherimoya, ¿sí? Que es para hacer capping y nivelación, que si quieren ver eso tenemos en el canal Masterclass de capping, tenemos videos de nivelación. Y entonces aprovecho para mostrarles que este tiene una consistencia un poco más, es menos fluido, ¿sí? Que una base para semipermanente. No se pueden usar, lo digo porque me preguntan un montón en los comentarios de los videos sobre soft gel, me preguntan un montón si pueden usar una base común para semipermanente para hacer esto. No, esta es una base común, por ejemplo, ¿sí? O sea, base Coat para semipermanente, y es mucho más líquida, ¿sí? Fíjense que ahí si yo no pongo esto abajo ya se empieza a chorrear. No sé si se ve bien porque lo están viendo desde arriba, pero es que no lo puedo girar porque chorreo todo. Pero estas bases son para sellar las microporosidades que abrimos cuando abrimos los canales de adherencia y para después poner productos por encima, pero no para realizar un capping ni para rellenar la cantidad que tenemos que rellenar acá. Se nos va a chorrear para todos lados, no tiene la consistencia adecuada, entonces no es la base adecuada. Ahora, ustedes también me han preguntado por las bases Rubber. Esas sí se pueden usar para hacer soft gel porque tienen una consistencia similar a esto. Bueno, este vamos a ver ahora si se puede usar o no, porque todavía nunca lo probé. Yo creo que sí, por la consistencia que tiene. A eso es a lo que me refiero. Para esto ustedes tienen que buscar, si quieren usar bases que sean de una consistencia más bien espesa, ¿sí? De una consistencia espesa. Ahora, lo que me llama la atención es que algunos tips en esta cajita, ¿sí? Volviendo a lo que es reseña de este producto, están como mezclados. Y miren que no la toqué ni se volcó ni nada. Pero fíjense el tamaño, ya a simple vista podemos ver que estos son más chicos que estos. Y están en el mismo cuadradito. Este es, a ver, claro, este es número 5 y está en la misma filita que los de número 1. Estos también, fíjense, este chiquitito y estos están de costado. Se ve que no entraban también. A ver si puedo sacar uno sin tirar todo. Sin sacar todo, quiero decir. A ver qué número es. Ah, es el número 0. ¿Ven? Miren el tamaño de este. Este es más grande que el número 1. Porque los números van. El más grande es el 0. ¿Sí? ¿Ven? Este me queda grande. Fíjense acá, como podemos ver, que me sobra. Entonces este no me va a servir a mí. ¿Lo puedo adaptar? Sí. O sea, no es que no lo voy a poder usar nunca. Existen formas de adaptarlo. Pero el 1 me encaja perfecto. Entonces, si tengo 1, uso el 1. Bien, volvemos a este. Este era... Ah, no, este es 0, qué tonto. Guardé el 1 acá, no puede ser, no puedo ser tan tonta. Sí. Ahí está, acá tenemos el 1. Entonces, cuando mido el 1, de lado a lado, yo veo que no sobra ni falta. Ahora, es importante que midan, ¿sí? Los dos dedos, los 2 pulgares, los 2 índices, los 2 medios, los 2 anulares, los 2 meñiques, porque no todas las personas tienen el mismo número en ambos, ¿bien? Si estos tips tienen los tamaños que digamos, en todos los tamaños, en general, las marcas suelen manejar el mismo tamaño, ¿sí? En cuanto al número. Entonces yo ya sé mis números, ya me conozco mis manos, entonces puedo ir directamente a buscar lo que yo sé que me va a quedar bien. Por ejemplo, el 5, 4, 5, 6 son los que suelo usar en estos 3 dedos y me voy directo a esos. También con la práctica a ustedes les va a pasar que van a ver los dedos de la clienta y más o menos ya van a saber qué número de tip van a usar. Aunque, claro, este es un número 6 y yo lo veo medio chico, pero no, está bien, va a ir bien. Ahora mido acá, miro de un lado, miro del otro y verifico. Claro, ven, en este me queda medio grande y en otras marcas yo acá uso 6. Entonces, ojo con eso, no se guíen nada más por los números. Bien, acá va a ir bien el 6 entonces. Y, no, puede ir, puede ir. Sí, sí. Esta es la que está un poquito más ancha, me parece. Me parece que acá... Pues, no, está bien, ¿saben lo que es? Que acá se me había roto un poquito mi uña natural y yo limé así como un poquito hacia adentro. Eso es lo que veía raro. Pero es una cuestión de mi uña. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, las soft gel nos permiten, en general, digo en general porque ahora les voy a dar un ejemplo, en general nos permiten que la clienta, o nosotras, nos podamos hacer una aplicación de esculpidas manteniendo el largo natural de nuestra uña. Cosa que, si vamos a colocar moldes de papel, lo más adecuado es limar o sacar el borde libre bastante. Entonces, si la clienta quiere mantener el largo de su uña natural, es bastante óptimo ofrecerle este servicio.
Ahora, siempre van a existir excepciones, como siempre pongo de ejemplo a mi dedito. Tenemos que ponerle un nombre a este dedo. Pongan en los comentarios un nombre para que se les ocurra para mi dedo mocho, que me crece la uña hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo pongo un molde de papel acá y hago la esculpida, o me pego un tip de los de extensión, ¿sí? Los que se pegan acá en el borde, va a continuar la esculpida con la orientación de mi uña natural, que es hacia arriba, entonces me va a quedar como por acá, en lugar de ser derechita. Si yo no corto el borde libre de esta uña, es como que no me va a funcionar, la esculpida me va a quedar horrible. Entonces, ¿de qué manera puedo yo adaptar esto? Bien, primero voy a buscar el número que corresponda. Y lo mismo, si yo lo pegara acá, en esta puede ser que no me quede tan... Miren que, fíjense que igual queda hacia arriba, pero lo que va a pasar acá es que va a quedar muy poquito producto adherido en la parte donde se junta. Fíjense que si yo tuviera 1 milímetro más larga mi uña natural, estaría tocando casi con esta parte, la parte máxima del tip. Que si conocemos un poquito de estructura, en esta parte de acá, esto está crecidito, no por gusto y estética, sino porque tiene una función vital en la estructura. Y es que en esta parte es donde mayor cantidad de producto tiene que haber a la hora de esculpir o a la hora de que el tip sea funcional para que se sostenga la estructura de largo, ¿sí? Entonces, teniendo este tipo de uña, lo que yo voy a hacer es que ahí haya muy poco producto, entonces probablemente no sea muy resistente la uña, ¿sí? O se pueda llegar a despegar más fácil. Entonces, yo en esta uña voy a cortar mi borde libre. ¿Y de qué manera puedo corregir una uña que crece así? Bueno, justamente con una esculpida o con un tip de estos por encima durante varios tiempos. Que a medida que vaya creciendo mi uña natural, no tenga espacio para irse hacia arriba, entonces no le va a quedar otra que, a lo largo del tiempo, ir hacia abajo. Es una forma de corregirlo. Entonces, en esta uña yo voy a cortar mi borde libre, pero en el resto no hace falta, porque si bien todas tienden a crecer hacia arriba, no es tan pronunciado ni tan marcado como esta. Bien, entonces, esta es la que voy a usar en este dedito. Vamos a dejarla por acá. Ahora, este es el número 5. A ver en esta cómo va. Va bien. Y me falta entonces decidir si en esta... Sí, voy a usar también el 6. Ahí está. Este es el 6. Bien. Listo. Entonces, yo voy a cerrar la cajita y nos vamos a preparar estos tips. La preparación de los tips es una de las partes más importantes del proceso, porque es la que nos va a permitir que se adhiera correctamente a nuestra uña natural. Entonces, lo que yo les comentaba de sacar el largo desde esta parte y no desde la punta, nos ayuda a que mantengamos la punta que ya trae. A ver, con esto no les estoy diciendo que ustedes necesitan sí o sí tener todas las formas de puntas, pero si son principiantes les va a ayudar un montón porque ustedes no tienen mucha práctica en lo que es dar forma a la punta, entonces obviamente les va a costar un poco más que todas les queden iguales. Pero además, si ustedes tienen todos los tamaños, todas las formas de puntas y hacen esto de cortar por acá arriba, les va a acelerar el proceso, ¿sí? La aplicación va a ser mucho más rápida porque no van a tener que estar limando para dar forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es decidir de qué largo yo voy a querer mi uña. Bien, entonces, yo le voy a cortar, a ver, vamos a hacer la prueba. Si yo coloco el tip inclinado hacia abajo, el cortacutícula, el cortatip, me lo corta ya curvo, ¿sí? No tan derechito, obviamente. Hay que ponerlo bien derecho. Y ya me lo corta curvo. ¿Está perfecto? No, no está perfecto, obviamente, ¿sí? Podemos seguir emparejándolo con esto, o bien podemos terminar de emparejarlo con tijera o con la lima, ¿sí? Porque igualmente después acá vamos a desgastar un poquito. Entonces, de esta manera yo ya, ahora lo acomodo, ¿sí? Pero yo acorté bastante, ¿sí? Y mantengo la punta perfecta que ya trae el tip. Entonces, primero, otro tip copado es que con un marcador indeleble o con alguna fibra que nos permita escribir sobre el tip, ¿sí? Es que marquemos dónde hacer el corte. Eso nos va a ayudar, nos va a servir de guía, más o menos, para no llevarnos de más, ¿sí? Pongan las derechitas del área de cutícula y no de la punta, porque fíjense que tienen distinto largo. Esta yo la corté, ¿no? Pero estas, fíjense que la del meñique, por ejemplo, las que suelen ser del meñique, son más cortas, pero porque está bien, es así, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una mano completa, un set completo de esculpidas, estas tres suelen ser más larguitas que la del pulgar y la del meñique. Entonces, medimos a esta altura, hacemos la marquita, y ahora entonces les voy a sacar un pedazo, como les digo, midan, ahí está, miren,
Mejor imposible, fíjense. Otra vez me quedó más alta de acá, se ve que lo estoy inclinando mal. Igual ahora lo perfecciono, ¿sí? Con la lima. A ver qué es lo que estoy haciendo raro. Capaz es para la posición que estoy usando para que lo vean en la cámara. Ahí queda un poquito mejor. Ahora con este. Upa. Bien. Piensen que el corte tiene que ser seco, ¿sí? Porque si van que vienen, esto se traba el cortatip y empieza a cortar por cualquier lado, empieza a dejarla marcada, etc. Entonces ahí yo ya las tengo más cortas, pero tengo que terminar de adaptarlo, ¿sí? Tiene que volver a tener esa formita de cutícula. Pero esto es igual, es siempre redondear de los bordes y no tener que, y no tener que la punta perfecta. Además, otro detalle es que con lo que vamos a hacer ahora, no importa si nos quedó muy derechito o no, ¿sí? Ahora van a ver. Entonces, por eso les digo que este método es mucho más sencillo y mucho más simple y para el tema de los largos, de la adaptación de largos. Ahora, si la clienta quiere del largo que ya viene el tip, listo. Ni hace falta que hagan esto, ¿sí? Esto es por si quieren recortarlo, cosa que me preguntan un montón. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es con una lima no tan gruesa, ¿sí? No hace falta que sea una lima muy gruesa, porque fíjense que se lima súper fácil el tip, y si no, capaz que se lleva mucho producto, mucho material, ¿sí? Acá, ojo con las rebarbitas que quedan, sáquenlas hacia afuera y córtenlas con la misma lima, y que no les queden puntiagudas estas partes, ¿sí? Ahí, rebajar un toquecito, y con esto, más o menos ya estaría adaptado. Ahora vamos a verificarlo. Fíjense que no hace falta, con la técnica que yo les voy a mostrar, llegar hasta acá, hasta el borde, ¿sí? Esta técnica tiene muchas cosas a favor en el sentido de los errores que solemos cometer al hacer soft gel. Con esto los evitamos. Una es, como les digo, lo de la punta. Todos traen acá un cosito de la terminación de la fabricación. Eso es apenas, ¿sí? Apenas pasamos la limita y ya desapareció. Entonces ya, eso es lo único que voy a trabajar en la punta. Después la tenemos perfecta y lo único que hay que cuidar es que cuando esmaltemos no nos quede muy grueso, que no se nos pase el esmalte, esos detalles, ¿sí? Entonces, acá yo voy a medir si está bien ubicado el tema de los laterales, de punto 0 a punto 0, que esté completamente cubierto, y el tema de posicionarlo un poquito más adelante, como si tuviera crecimiento, ¿sí? ¿Ven? Como si tuviera crecimiento, ahí es suficiente. Esto va a ser un poco más incluso porque me falta preparar, ¿sí? Mis cutículas y demás. Entonces, esto es lo importante, esto es lo que hay que medir. Acá voy a trabajar un pelín más para quedarme tranquila, que no me moleste. Listo, ahora sí, este ya está perfecto. Fíjense que no quedó súper perfecto y bla bla, que tiene, por ejemplo, acá un poquito más alto y qué sé yo, pero no me va a afectar en absolutamente nada. Por eso les digo que esto es mucho más fácil, es mucho más rápido y la punta está impecablemente perfecta. Solo hay que tener en cuenta que quede derechita cuando la pegamos, ¿sí? No hay que tocar los faldones, no hay que tocar nada. Bien. Vamos a pasar a enderezar lo mismo, mido, ¿sí? Más o menos tengo en cuenta esto de dejar un poquito de espacio como si tuviera crecimiento. Y acá lo que voy a hacer es sacarle esta puntita para que no me pinche. sin deshacerle la forma ni nada. Es solamente rebajar apenitas esto. Bien, y redondear esto un poquito como para que se adapte mejor. Si les quedó marcado acá del indeleble, con la wipe con alcohol sale, ¿sí? Pero como ahora igual tenemos que limar la superficie y demás, esto también lo pueden hacer con el torno, pero si tienen un manejo bueno del torno, porque ya veo que se comen con el torno un montón. ¿Ven ahí cómo está quedando perfecto? ¿Sí? Bien, esta ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta, ¿sí? Le voy a comer apenitas acá. Apenitas, fíjense que nada grave, ¿sí? Apenitas. Y esto me ayuda también a terminar de redondear esa formita que tiene que hacer que se adapte a esa área. Porque igual, esta parte también la limábamos de la forma tradicional, por así decirlo, de hacer soft gel. No sé si es tradicional porque tiene tan poco esta técnica que no sé si decirle tradicional o la forma en la que siempre nos enseñan, ¿no? Entonces, a veces hay que adaptar las técnicas que nos enseñan a lo que se nos hace mejor y más práctico. Bien, me fijo en esto del crecimiento, de cómo dejar un espacio, ¿sí? Como si fuera el crecimiento. Si está todo bien, veo que está todo bien, listo. Chequeo el tema de los largos y está perfecto. Bien, lo mismo voy a hacer de este lado. Redondeo. Saco para afuera
la rebarbita. Lo mismo acá. Ojo con esto, no se emocionen limando, que pueden rebajar bastante del largo y no es la idea, ¿sí? Igual, como les digo, que vamos a pegarlos un poquito más adelante de... Ahí está, un poquito más adelante de lo que se suele pegar. Tampoco va a haber problema. Si no nos llega a quedar del mismo largo, bueno, yo puedo, no sé, ir 1 milímetro más acá, 1 milímetro más acá y lo pego igual, ¿sí? Y logro que me queden pegadas del mismo largo, sin tocar la punta, sin tener problema con eso. Y siempre acelerando el trámite, básicamente. Entonces, esto hace que sea más express todavía esta técnica. La otra vez estaba leyendo en un grupo de Facebook, mientras hago esto les cuento, de uñas, no me acuerdo qué grupo era porque estoy en un montón, y yo a veces leo las cositas que ponen, y una decía que cómo puede ser que a la soft gel le llamen uñas express cuando ella se tardaba por ahí 2 horas en hacer la aplicación. Lo que pasa es que es normal cuando iniciamos en el mundo de las uñas, y después también a veces, tardarnos 2 horas, ¿sí? Pero bueno, una ponía que se tardaba 3, otra que 4, etc. Es normal que tardes bastante tiempo cuando recién empezás, porque después, a medida que va trabajando con distintas clientas, vas armando, ¿sí? Voy a traer el torno. Vas armando tu propio modo de trabajar, y eso hace que encuentres ciertas maneras en las que trabajes más rápido, ¿sí? Eso no significa que trabajes mejor o peor, simplemente vas encontrando tus técnicas, tus maneras. Entonces es normal y no se enloquezcan, ¿sí? Si tardan bastante tiempo al principio. Bien, por un lado voy a dejar a mano la fresa que voy a usar. A ver, vamos a usar esta para realizarme una manicura americana rapidita. ¡Upa! Se me cayó todo. Por acá tengo la lámpara flor para hacer soft gel. También pueden usar la linterna, la mini sun o la forma en que se adapten. Y por otro lado, a mí me gusta usar para preparar los tips por adentro, ¿sí? El mandril con el barrilito. Entonces, eso es lo que voy a estar usando para prepararlos por adentro. Bien, voy a enchufar acá y vamos a pasar a preparar los tips. Bien, a ver, que no se me cruce el cable en la cámara. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en la parte que va a estar en contacto con mi uña natural, ¿sí? En esta parte, yo tengo que generar una rugosidad, ¿bien? Para que se adhiera mejor el tip. Si no, no se va a adherir. Acá, ojo, ¿sí? Cuando liman esta parte, que no se les coma más del tip. Porque si no, lo terminan deformando, ¿bien? Esto también lo pueden hacer sin torno, con este mismo cosito que se puede comprar suelto, o con las mismas lijitas, o con el mismo obelisco, ¿sí? Les tengo un video que, si ya está subido, se los voy a dejar acá, sobre cómo hacer soft gel sin torno, todos los pasos sin torno. Entonces en este vamos a usar el torno para todo. Para que sea todo más rápido. Obviamente si tenés torno todo va a ser más rápido, pero también si sabes usarlo, porque si no lo sabes... Miren, en estas el barrilito como que medio que no entra mucho, entonces no me permite llegar al huequito. En ese caso ya no puedo usar esta, ¿sí? Y tengo que pasar a usar cualquier otra fresa, la que a ustedes más les guste, ¿sí? Vamos a probar con esta, por ejemplo. Porque imagínense, si en este no me entró, en este menos, ¿bien? Entonces, cualquier fresa que genere abrasión me va a servir para darle rugosidad al tip en esta zona. Lo que yo tengo que hacer acá es como si fuera, como vieron en la uña natural, que abrimos canales de adherencia. Bueno, lo mismo tengo que generar acá en el tip, porque si no, se va a despegar. Y les cuento, hay tips que ya vienen con esto opaco y rugosito. Yo en esos tips también hago esto. Yo me siento más segura haciendo ese paso. Después, muchas de ustedes me preguntaron si podrían agarrar la caja entera y hacer de esto para ya tenerlos así, y la respuesta es sí. Tranquilamente se pueden sentar un día viendo mis videos, Netflix o cualquier otra cosa, y se ponen a preparar todos sus tips. Entonces ahí tienen otro consejito para ahorrar tiempo haciendo la aplicación.
Ahí está. Después otro tip para ahorrar tiempo. Este les va a servir solamente cuando tienen una clienta fija, ¿sí? Si por ejemplo ustedes tienen una clienta que se aplica soft gel o tips, esto también sirve para las que hacen esculpidas con tips. En su ficha de cliente ustedes pueden anotar los números de tips que usa esa clienta, ¿sí? En los 10 dedos. Entonces, cuando ustedes ya saben que va a venir esa clienta a hacerse su servicio o a aplicarse sus esculpidas, ya le tienen preparados los números de tips. Son pequeñas cositas, son pequeños detalles, pero que hacen que todo el servicio dure menos tiempo. En vez de perder tiempo probándole a ver cuál es el número que usaba esa persona, vos ya los tenés anotados y ahorrás bastante tiempo. Bien. Ahí está. Vamos con este, que es el último para esta mano. Y ahora viene una parte bastante importante, si no la más importante, de cualquier aplicación de uñas, que es la preparación de la uña natural. ¿A qué voy con esto? A que la preparación de la uña natural es lo más importante de todas las aplicaciones. Y qué productos vamos a usar dependen del tipo de uña de la clienta y no de lo que vamos a hacer por encima. Entonces esto ustedes lo tienen que aprender para que ninguna aplicación se les desprenda, que no tengan desprendimiento en nada, ni en semipermanente, ni en soft gel, ni en esculpidas, ni en nada. Si ustedes aprenden bien esto, cualquier nuevo sistema que salga en el mercado les va a funcionar correctamente. Para preparar mi uña, lo primero que tengo que hacer siempre en todos los casos es un poquito de alcohol y siempre tener a mano un repujador limpio y desinfectado o un palito de naranjo descartable. Lo primero que voy a hacer es empujar y raspar bien despacito para retirar todos los restos de célula muerta que pueda haber sobre la placa de mi uña. Fíjense que yo voy raspando súper despacito y se va acumulando ahí, ¿sí? Sin rayar mi uña ni lastimar mi uña, se va acumulando acá todos los restos de célula muerta. Esta es una de las principales cosas que causa desprendimiento. Entonces, a tener en cuenta, con la parte bisturí voy a retirar todo lo que es célula muerta, tejido no vivo, etc. A mano siempre tengo que tener wipes, ¿sí? Que las voy a estar usando para limpiar toda la zona. Me fijo muy bien que por debajo de los pliegues no haya más restos de célula muerta. Y yo me voy a estar realizando una manicura americana, que es lo más sencillo según yo para preparar la uña, el área de cutícula y todo lo demás. Pero primero voy a hacer esto mismo en todas las uñas. Así voy haciendo en pasos, ¿sí? Bien, esta parte sí las voy a acelerar porque ya tenemos muchos videos donde detallo esto, pero que sepan que es importantísimo este paso, que no lo podemos saltear y que de esto depende muchas veces el éxito y la duración de nuestras aplicaciones. Bien, ahora sí, con esta fresa voy a estar terminando de limpiar toda el área de cutícula, ¿sí? Aplicando esta técnica de manicura americana y aprovechando la misma fresa que no es muy abrasiva para preparar la uña natural, ¿sí? Hay fresas específicas para esto. Tengo un video donde comparo manicura rusa con manicura americana. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vayas a ver después de ver este video, por si querés ampliar tus técnicas y conocer la comparación. Así que anda a ver ese video apenas termines este. Así ya tenés todos los datos para hacer la aplicación completita, ¿sí? Fíjense que ahí yo no hice una gran pasada y ya tengo perfectamente preparada la uña. Bien, voy a estar haciendo lo mismo en todas las uñas, así que de nuevo les adelanto esta parte. Así vamos a el tema de la aplicación de los tips. Entonces, una vez que tengo mis uñas preparadas, ya puedo pasar mi wipe con alcohol. Ya pasé el cepillito, entonces ahora sí retiro por completo todo el polvillo que pudo haber quedado. Y así es como quedan, ¿sí? Perfectamente preparadas en 2 minutitos. Con esta técnica de manicura americana tenemos los pliegues perfectos, tenemos las uñas preparadas. Ahora solo resta aplicar los productos. Bien, como ven por acá yo ya corté el borde libre de esta uña. A ver si podemos acomodarla un poquito con esto del soft gel, ¿sí? En mi caso no voy a estar aplicando adherentes para que no me duren tanto, porque con esto de hacer los videos y demás
termino teniendo muchas veces a la semana que hacerme las uñas, entonces prefiero evitar ponérmelos. No por nada en especial, sino porque después estas uñas me duran un poquito y me las saco, ¿sí? Lo primero que voy a hacer después de poner el preparador y después de poner el primer o bonder o lo que sea que usen, es una capa de finita de base para semipermanente. ¿Por qué? Porque el producto que voy a aplicar encima, dijimos que iba a ser el reinforcement, ¿sí? Cualquier producto que se va a curar en lámpara es ideal que tenga una fina capa primero de base para semipermanente, ¿sí? Entonces voy a aplicar, como les digo, una capa fina. Y la voy a llevar a la lámpara por 1 minuto, 30 segundos o el tiempo que les diga en el envase. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo llevará la lámpara los productos. Y depende mucho del producto que estés usando y de la lámpara que vos tengas. Se supone que una lámpara para hacer uñas profesional es de mínimo 48 watts. Entonces, como los productos para uñas son para uso profesional, para hacer este tipo de uñas son para uso profesional, los tiempos que estiman en los envases son para mínimo lámparas de 48 watts. Entonces, si vos tenés una lámpara de menos potencia que eso, ten en cuenta que puede ser que a vos te cueste un poquito más, es decir, un poquito más de tiempo, ¿sí? Voy a llevar esta mano a la lámpara o lo puedo curar con la linterna. Bien, y ahora sí ya puedo pasar al siguiente paso, que es el de aplicar los tips. Bien, acá que hay que tener en cuenta, bueno, que acá generamos polvillo y el tip está sucio, entonces lo que tengo que hacer es que el tip esté limpito, ¿sí? Limpito de polvo. Entonces los voy a tener por acá preparaditos para finalmente colocarlos. Bien, bueno, yo voy a colocar primero el de esta uña y la cantidad que voy a necesitar para esta uña es muy poquito producto, ¿sí? Entonces, esto de la cantidad de producto es imposible de transmitir. Lo que suelo hacer es aplicar un poquito sobre el tip y luego descargar un tantito más para que rellene en esta parte de acá, ¿sí? Pero la cantidad la van a ir aprendiendo con la práctica. No es algo que te pueda transmitir porque depende de la uña en la que estás trabajando, del largo de esa uña, el ancho, etc. Y puedes tener a mano la lámpara que vas a usar, la prendemos y vamos a aplicarlo, como te digo, primero a 45 grados y luego lo voy a extender acá un poquito, como dejando un poquito de crecimiento, ¿sí? Lo voy a acercar a la lamparita, sosteniéndolo por unos cuantos segundos hasta que empiece a curarse, y cuando ya está empezando a curarse solito, entonces puedo soltarlo y que continúe el proceso el minutito necesario. Bien, puedo mirar a ver si está derecho. Eso lo tengo que ver antes, pero bueno. Bien, ahí está. Entonces ahí tenemos pegada perfectamente la uñita. Ahora, lo que yo les comentaba, fíjense que si yo dejo el dedo así, se va para arriba, porque no hay forma de acomodarlo. La única forma de acomodar esto es con moldes de papel. Bueno, vamos con la segunda. En esta voy a colocar un poco más de producto porque la uña es más ancha, ¿sí? Y porque, obviamente, es más larga también. Entonces, primero aplico un poquito así, apenitas muy finito es lo que estoy aplicando acá. Y luego descargo acá una cantidad considerable. Preparo la lámpara, la prendo y voy a colocar esto derechito. Fíjense que hay que apretar y que no nos queden burbujas ni nada. Ahí voy a apagarla rapidito, me di cuenta que no llegaba a cubrir todo. Eso quiere decir que le falta producto. Voy a agregar un poco más de producto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a probar otra vez. A ver qué pasa ahora. Ahí está, cuando yo lo coloco, ahora sí. Ahora medio que me sobra un poco de producto, pero bueno. Voy a sostener derechito, tratando de que no nos queden burbujas. Vamos a esperar un cachito. Bien, vamos con la otra. Y esto es repetir el mismo proceso en todas las uñas, ¿sí? Entonces lo mismo, aplico, capa fina. Ahora voy a descargar en esta parte de acá una mayor cantidad de producto para que logre adherirse correctamente. Prendo la lamparita y ahí estamos. Sostengo unos segundos, acerco. No hay que apretar muchísimo tampoco, porque si no les va a pasar como en esta uña de acá, la de mi dedo anular, que pueden estar viendo ahí en imagen. Fíjense que yo apreté de más de ese lado, del lado este, y se me chorreó un poquito. No pasa nada porque no está pegado a la piel, recién lo verifiqué y no está pegado a la piel, y lo voy a poder corregir. Ahora les voy a enseñar cómo se corrige, pero lo ideal es que esto no les pase, ¿sí? Entonces,
Por eso tampoco es que hay que presionar un montón, hay que presionar lo justo y necesario, ¿sí? Ahora seguro están viendo ustedes que queda un escalón entre donde estamos colocando el tip, pero no se preocupen porque ahora lo vamos a acomodar eso, ¿sí? Es parte del proceso. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Les voy a acelerar esta parte porque ya es siempre lo mismo. Bien, una vez que tenemos las 5 pegadas, mi recomendación es que lo llevemos un cachito a la lámpara, ¿sí? Porque nos vamos a asegurar de que se termine de pegar bien. A la lámpara grande, quiero decir, ¿sí? A la normal que usamos para hacer semipermanente y demás. Porque en general tiene mayor potencia, les va a dar a todas la luz al mismo tiempo y va a ser mejor. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es preparar por encima estos tips, es decir, pasarle una limadita para que justamente genere porosidad, como hicimos en la parte interna, pero por arriba, para que se adhiera el esmalte que vamos a poner. Y perfeccionar que, por ejemplo, a esta punta no le saqué la cosita esta, sí que queda, esos detalles. Entonces, bien, ahora lo que tenemos que hacer es preparar por encima estos tips, es decir, pasarle una limadita para que justamente genere porosidad, como hicimos en la parte interna, pero por arriba, para que se adhiera el esmalte que vamos a poner. Y perfeccionar que, por ejemplo, a esta punta no le saqué la cosita esta, sí que queda, esos detalles. Entonces, con una suave limadita acá en la punta, eso ya lo tenemos. Ahí está. Ahí estamos. Y esta era la que ya la había hecho, ¿sí? Entonces, ahora otro detalle es el tema de chequear bien el tema de laterales, de que no se nos haya escapado un poquito del producto en gel que usamos para pegar, como me pasó acá. ¿Sí? Simplemente con una pasadita acá de la lima lo corregimos. Fíjense que vamos a sacarle acá el polvillo y fíjense que ya lo saqué. Ya le saqué bastante, ¿ven? Acá ya no está. Queda un poquito acá, pero ahora con el torno lo voy a terminar de arreglar. Esto también lo pueden hacer con el torno, ¿sí? A mí me gusta primero pasar apenitas la lima, por si es un detalle menor, como fue en el otro dedito. Y fíjense que acá estoy pasándola solamente por la parte del lateral de mi uña natural, no por el lateral del tip, porque no quiero tocar la forma, ¿sí? Es simplemente para chequear si se escapó producto. Aunque ya les digo, también lo pueden hacer con el torno esto, ¿sí? Bien, ahora el siguiente paso, como les digo, es darle porosidad a esto. Esto lo pueden hacer tanto con la lima como con el torno, ¿sí? Con el torno obviamente va a ser muchísimo más rápido. Y ahora sí pueden usar el barrilito, pueden usar una fresa que tenga un poquito de rugosidad, lo que a ustedes más les guste. Además vamos a aprovechar este momento para rebajar el escalón que nos quedó acá, ¿sí? Entonces, darle una pasadita rápida, fíjense, es súper rápido esto, ¿sí? Sin tocar la punta, ni los laterales. Esto es para darle, ven, ahí, si yo toco el lateral, lo destrozo básicamente. Y no es la idea. Con el torno en revoluciones más bajas, porque acá estoy cerquita de mi uña natural, voy a pasar a desgastar un poquito, sin llegar a mi uña natural, el escalón que quedó. Esto mismo voy a hacer en todas las uñas. Rebajar el escalón y que todas queden limadito el tip. Esto es bastante superficial, ¿sí? Es poquito, es para darle un poquito de rugosidad y listo. No hace falta desgastarlo demasiado, incluso podría llegar a ser contraproducente porque se nos podría arruinar el tip, ¿sí? Y no es lo que queremos. Podría llegar a quedar muy débil y que se termine partiendo, entonces vamos a evitar eso.
Bueno, ahora sí, ahí estamos. Bien, entonces una vez que tenemos esto vamos a ir entonces con la última parte, que consiste en cubrir esta zona de acá para nivelar por completo el tip y entonces ya así pasar a esmaltar. Para esto podemos usar el mismo gel, base rubber o lo que sea que hayan usado para pegar el tip. Si por ejemplo ustedes van a hacer el diseño final en acrílico o en poligel o en gel, directamente con ese mismo material también lo pueden hacer. Para chequear por último el tema del polvillo, yo voy a limpiar muy bien toda esta área, no quiero que me quede ningún resto de polvillo porque si no va a interrumpir mi aplicación. Y con esto ya podemos ir finalizando lo que es la aplicación del soft gel. Después yo voy a esmaltarla, sí, obviamente, pero ustedes pueden hacer lo que gusten, pueden esmaltar, como les digo, hacer directamente el diseño con gel, poligel, etc. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, una capa fina de este producto, ¿sí? Como si lo estuviera aplicando normalmente, me voy a acercar lo más que puedo al área de cutícula. Si es necesario, si quieren, pueden usar un liner para llegar bien cerquita, sin tocar la piel. Y luego arrastramos por el resto del tip. Esto es opcional, lo voy a arrastrar por acá, pero va a hacer que nos quede bastante más uniforme. ¿Sí? Esta capa es fina, no hace falta que sea gruesa ni nada. Y lo importante acá es que nivelemos para que nos quede perfectamente bien. Entonces el truquito consiste en dar vuelta el dedo unos segundos y podemos chequear frente a la luz, ¿sí? El tema del blick, a ver si nos quedó nivelado o no. ¿Ven? Ahí si yo veo que está derecho el óvalo que forma la luz, es un indicativo de que está derecho. Si no lo está, quizás falte producto, quizás haya que acomodar el producto también. Esto lo puedo hacer con un liner. Y una vez que lo tengo perfecto, o bien dando vuelta el dedo un poco más, una vez que lo tengo perfecto, entonces sí, lo llevo a la lámpara. Bien, y ahí podemos observar de nuevo que está perfecto el blick. Entonces, lo mismo voy a hacer con el resto de las uñas y como les digo, ya después podemos esmaltar tranquilamente. Para este diseño voy a estar usando el XOXO y el Dalmatian de la marca Madame Glam. Si quieren comprar en Madame Glam desde cualquier parte del mundo, hacen envíos a todo el mundo, pueden utilizar el cupón de descuento que les dejo acá abajo en la descripción del video. Y bueno, vamos a aplicar entonces una capita de este color XOXO que es como un nude marroncito traslúcido, que podemos darle menos traslucidez si aplicamos varias capas. Entonces lo hacemos más intenso, eso lo pueden hacer a gusto de cada una. A mí me gusta aplicarle 2 o 3 capas, no me gusta usarlo tan translúcido, pero como les digo, eso es cuestión de gustos. Si se manchan porque son torpes como yo, recuerden que es muy importante limpiar esto antes de llevarlo a la lámpara para evitar el contacto con la piel del producto. Ay, no sé, ahora que la estoy viendo capaz que me dejo una sola mano. Está bueno. Bien, entonces le voy a aplicar una capa del Dalmatian que le da este toque. Podemos hacerla bien estirada o ir aplicando así de a toquecitos para, si quieren, que el diseño sea más saturado, más cantidad de manchitas. Eso lo pueden hacer al gusto de ustedes. Este esmalte lo que tiene de bueno es que ya viene así preparado con este detalle, pero si no, ustedes las manchitas las pueden hacer con esmalte negro, con gel paint negro, con lo que ustedes quieran, o bueno, del color que quieran. A mí me gusta más así, en negrito, pero eso ya va a ir a gusto de ustedes. Y como lo estoy aplicando a toquecitos, antes de llevarlo a la lámpara, voy a aprovechar el truquito la técnica esta de nivelación, de autonivelación. Entonces lo voy a dar vuelta igual unos segunditos, ¿sí? Unos 5 o 10 segundos. Pueden contar si quieren. Y esto me va a ayudar a que quede mucho más nivelado el esmalte, ¿sí? Entonces, cuando yo lo miro en la luz, no pierde tanto el blick. Sino después, fíjense que igual un poco lo pierde, voy a tener que terminar nivelando con el top coat, porque si no, no me va a quedar como bien, digamos, ¿sí? Entonces, una vez que está como me gustó el diseño, lo mismo, a la lámpara. Y para finalizar voy a aplicar el top coat Tempered Cell, o como sea que se diga, de Cherry Mocha. Este es un top bastante espeso, así que hay que saber aplicarlo. Yo les muestro la forma en que yo lo aplico, ¿sí? Primero doy unos toquecitos para que descargue el producto sobre la uña. Y después de que más o menos puse producto en bastantes partes de la uña, lo enderezo, digamos, ¿sí? Con un movimiento más bien flotado, moviendo el producto y no como si fuera barriendo, ¿sí? Cuando yo estoy pasando ahora la brocha, no estoy haciendo fuerza contra la uña, ¿sí? No es que lo estoy barriendo,
sino que lo voy llevando para que se acomode el producto, la cantidad de producto, para que me quede lo más parejito posible. Ahora, de nuevo, doy vuelta, siempre me conviene dar vuelta. A mí me gusta hacer primero los pulgares o últimos y después hago estos 4, porque por la forma que tiene el pulgar, ¿sí? Que se acomoda de costado cuando ponemos la mano dentro de la lámpara, yo lo meto así. Entonces de esta manera me queda derechito. Si yo meto los 5 dedos juntos, este siempre va a tender a chorrearse hacia este lado. Entonces para evitar eso, hago esto que les comento. Bien, entonces ahí chequeo. En el resto de las uñas voy a estar haciendo lo mismo. Y ahora estoy dudando de si aplicarle top mate o dejarlo brilloso. Poneme en los comentarios vos qué opinás, si crees que quedarían mejor en mate o en brillo. A ver cuál es tu gusto para este diseño o en general, porque hay gente que no se pone mate por nada del mundo y lo mismo al revés, que les gustan las uñas solo en mate. Bueno, ya tengo esmaltado, entonces ahora voy a aplicar top coat. Voy a usar este en lugar del temper porque este es mucho más económico y porque me decidí a aplicar mate. Entonces, la capa de top brilloso yo la aplico para que quede mucho más uniforme la superficie y este es un truquito para que el top mate quede mucho mejor. Entonces, como total no voy a estar aprovechando el brillo porque lo voy a pasar a mate, no voy a gastar el tempered, directamente aplico cualquiera, el más económico que tengan y después lo llevo a la lámpara, lo polimerizo y cuando sale directo a aplicar el top mate. Fíjense bien de llegar a los laterales y de no irse para los costaditos, que no se les chorree el producto. Bien, lo llevo a la lámpara y ahora sí entonces voy a estar aplicando el top mate. No es de mis favoritos, pero como es para el video y ya lo compré, voy a estar usando este. Bien, ahora sí voy a aplicar la capa de top mate en todas las uñas, lo más uniforme posible, porque lo que tiene el mate es que marca muchísimo si lo aplicamos mal. Quedan las marcas, los barridos del esmalte, así que cuidado cuando lo aplican. Por eso el truquito también de aplicar el top brilloso primero hace que dure más el top. Pero el top mate es un efecto, pero no protege la aplicación, no sella la aplicación como si lo hace el top brilloso. Acá tengo una pelucita, ojo, que no se vaya a agarrar la brocha, la pelucita. Ahí está. Chequeamos bien haber aplicado el producto en todo el bordecito. Y vamos a ver entonces cómo queda en mate estas uñas y quiero que me dejen en los comentarios cuál les gusta más, si en mate o brilloso, ¿sí? Así se ven brillosas, vamos a ver cómo se ven mate. Así es como se ven en mate y efectivamente me gustan mucho más. Me parece espectacular el efecto que da este color de fondo con el Dalmatian de Madame Glam. Recuerden que tienen abajito en la descripción del video el enlace para comprar los productos de Madame Glam desde cualquier lado del mundo y con cupón de descuento. Aprovechen el cupón, ¿sí? Y se me ocurre, a ver, denme un segundo. Ahí está, me acordé que yo había pedido estas florcitas, ¿sí? A la tienda La Manola. Son unos dijes. Y me parece que van a quedar perfectos con esta aplicación. Los voy a estar pegando con este pegamento, pero ustedes pueden usar gel de construcción, resina en brocha o lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien, entonces primero voy a decidir dónde quiero aplicarlo. Y lo que tiene de bueno este pegamento, que es como un gel de construcción en pomo, pero que es súper práctico para aplicar, por ejemplo, sobre todo en estos casos en los que estamos con mate de fondo, ¿sí? Porque no se nos va a mover, ¿bien? Y no se va a notar que alrededor no es mate, ¿ok? Ahí, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Ay, yo siento que quedó espectacular. Creo que un poquito más acá. Ahí creo que está derechita. Me encantó. Así que vamos a curarlo. A ver cuánto decía acá. 1 a 2 minutos. Bien, perfecto. Ahora sí, para finalizar del todito la aplicación, voy a estar poniéndome aceitito de cutículas. Y ojo, acá hay que tener especial cuidado cuando tenemos uñas mate, ¿sí? En no tocar para nada la uña con el aceite, porque nos va a, además de que queda toda la uña grasosa, se nos va a ver brillosa. Y la idea del mate es que eso no suceda. Así que mucho cuidado.
Fíjense, ahí se me pasó un cachito, no. Y ya ahí, fíjense cómo se ve brilloso, me quiero morir. Bueno, mucho cuidado. Fíjense cómo quedaron. Por favor, su opinión en los comentarios. Si les gustó este diseño, súper fácil, súper sencillo de hacer. Y el aplique de la florcita. Y acá les dejo un video para que sigan viendo este contenido de soft gel que tanto les gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!